muchas gracias por venir hoy a escuchar esta charla. La idea un poquito es hablar, bueno, primero, como dijo Gustavo, yo trabajo en el IDEAN, CONICET, soy investigador adjunto y soy geólogo y me dedico a este tema que es la geología planetaria, que es básicamente hacer geología de otros cuerpos celestes que no sean la Tierra y rocosos, ¿sí? Marte, Venus, la Luna, la Tierra, no solo planetas, asteroides. Así que, bueno, la idea hoy es contarles un poquito una temática en la que estoy trabajando yo con mi grupo y en general y otra gente. Así que, bueno, la siguiente, arrancamos. Como dice el título, sí. ¿Cómo? No. ¿Para el otro lado? Para abajo, fíjate. Ahí va. La de la derecha, me parece que es. Ahí va. Bueno, ya desde 1969, cuando llegó la Mariner, hizo un flyby por Marte, ¿sí? Empezó a sacar las primeras imágenes. La siguiente, Alejandro. A ver. Ahí va. Y estas imágenes de 1969, ya que vemos ahí en la imagen, es eso blanco que se ve en el sur, son casquetes polares. Entonces ya desde estas primeras imágenes se empezó a saber que Marte tiene hielo en superficie, ¿sí? Y ese hielo es de dióxido de carbono y de agua. Adelante. Después, cuando llega la Viking, las dos misiones Viking, ¿sí? La siguiente, en el 75, obviamente las Viking tenían un módulo de aterrizaje, el lander, y no solo observaron los casquetes polares del hemisferio norte y del hemisferio sur, ¿sí? Ahí arriba están los dos, a la izquierda la figura A, el hemisferio norte, la figura B es el hemisferio sur, sino que también los lander, esa imagen en C que se ve, es eso blanco que vemos ahí es nieve, ¿sí? Entonces se empezó a ver por primera vez que Marte tenía, bueno, no por primera vez, porque ya se sabía desde la exploración telescópica que había todo un sistema atmosférico, pero se empezó a observar que había precipitación nibia. Adelante. Y esto, perdón, una para atrás, si podemos. Esto que se ve acá, por ahí voy a hablar un poquito después, pero básicamente es la dinámica de los polos norte y sur, ¿sí? Justamente la Viking también sacó datos atmosféricos y se vio que la presión atmosférica cambiaba a lo largo del año marciano y eso se empezó a explicar o a entender un poquito con la dinámica también de los casquetes polares. Adelante. Se midieron por primera vez las temperaturas, ¿sí? Esta imagen de abajo es Marte, ¿sí? Con todo eso blanco que se ve, es nieve. Adelante. Y bueno, se midió la composición atmosférica. Marte tiene una atmósfera que es prácticamente dióxido de carbono, 95%, ¿sí? Y como les decía, tiene, así como la Tierra tiene las celdas de Hadley, ¿sí? Marte tiene una circulación atmosférica que tiene que ver justamente con, tiene sus estaciones, tiene invierno, verano, primavera, otoño, y hay todo un ciclo y una dinámica atmosférica a lo largo del año marciano que tiene que ver con esa imagen que les mostraba antes, con la sublimación, ¿sí? Y condensación de los hielos en los polos. Adelante. Un poquito para mostrar eso, esta figura, este es en el eje X, LS es la longitud subsolar, es básicamente un año marciano, ¿sí? Todo el eje X,
y la presión atmosférica en el eje Y se ve como a lo largo del año marciano la presión atmosférica decrece y crece. Y este decrecimiento y crecimiento justamente tiene que ver con que en invierno precipita, ¿sí?, condensa el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono atmosférico desaparece de la atmósfera, se condensa en estado sólido y baja la presión atmosférica. Y cuando sublima ese dióxido de carbono, como que se rellena la atmósfera y aumenta la presión atmosférica. Adelante. Y ya nos vamos más adelante. En el 2001 llega esta misión, ¿sí?, la Mars Odyssey. Adelante. Y tenía un instrumento que, bueno, hasta este momento, como les decía, se observaron los casquetes polares, se vio que había toda una dinámica de condensación, sublimación de hielo de agua, hielo de dióxido de carbono. Y en esta misión se manda un instrumento que básicamente tira como un rayo de neutrones para medir la cantidad de agua que había en el suelo marciano. Y el mapa que obtenemos, justo tapé, pero bueno, la barrita de arriba indica los colores, es el porcentaje en volumen, ¿sí?, de agua, básicamente. Y se empezó a ver que hay un montón de agua y esa agua está en estado líquido. No, Marte no tiene agua en estado líquido hoy en día. Hay mucha agua, H2O, todo hielo en estado sólido, ¿sí? Entonces básicamente lo que vemos acá es un mapa del suelo, ¿sí?, y del hielo que está atrapado en el suelo de Marte, ¿sí? Y lo que se ve, que sorprendió bastante cuando se hizo este mapa, es que los colores azules, ven, llega a un 64% en volumen cerca de los polos, ¿sí?, pero el agua o el suelo es muy rico en agua hasta latitudes bastante bajas, ¿sí?, hasta cerca del Ecuador. Y más recientemente, digamos, a partir de este mapa se empezó a decir, bueno, hay agua subsuperficial en el suelo, esa agua no puede estar en estado líquido, tiene que ser hielo. Digamos, se empezó a teorizar con lo que se llama un suelo tipo permafrost, que es un suelo congelado, ¿sí? Acá en la Tierra se conocen los suelos congelados o suelos de permafrost, en Alaska, en Siberia, en Antártida, ¿sí?, en las zonas peripolares, en algunas zonas de montaña también, de latitudes más bajas, ya vamos a ver. Pero después, ¿qué pasó? Se empezaron a ver, ya estas imágenes son más recientes, de una misión más reciente, que es la HiRISE. Las imágenes son HiRISE. Eso que vemos ahí son impactos meteoríticos recientes, vistos hoy en día, impactos que pasaron en los últimos 5 años. Y esa aureola, la eyecta blanca que se ve, es hielo. Entonces, esto empezó a confirmar que efectivamente el suelo era rico en hielo. Adelante. De hecho, esas dos imágenes eran de esta misión, la MRO, ¿sí? Y las imágenes son HiRISE, que es las siglas de High Resolution Imaging Science Experiment, eso que figura ahí, HiRISE, que son las imágenes de mayor resolución que hay hasta ahora de Marte. Tienen una resolución de 30, podemos ver cosas de hasta 25-30 centímetros en Marte, ¿sí? Adelante. Y con estas imágenes lo que se empezó a ver fueron este tipo de cosas. Además, esa banda azul, si bien es, digamos, una combinación de colores, porque no solo trabaja en el óptico la cámara, sino que tiene 4 bandas, entonces en el infrarrojo, y haciendo una combinación de las bandas en un falso color, se sabe que ese color azulado se da porque hay hielo, ¿sí? Porque hay hielo de agua, ¿sí? Entonces, digamos, toda esta teoría de, bueno, las temperaturas de Marte en promedio son menos 50 grados, hay dióxido de carbono, hay agua, el agua tiene que estar en estado sólido,
tanto con las imágenes de cráteres meteoríticos como con este tipo de imágenes, se empezó a confirmar que el suelo de Marte es muy rico en hielo de agua. Y hasta empezó a sorprender porque se empezó a ver con este tipo de datos que hay más hielo del que se esperaba todavía. Adelante. Ahora mostrando un poquito, haciendo un poco de alarde de estas imágenes, con estas imágenes se pueden sacar topografías, ¿sí? Mapas topográficos de altura, ¿sí? Con esa resolución de aproximadamente 1 metro. Y eso que vemos ahí está en escala 1:1, esa es la pared, es una de las paredes del casquete polar del hemisferio norte. Todo eso que se ve ahí blanco es hielo, intercalaciones de hielo de agua principalmente, y lo que se ve más grisecito son capas de sedimentos. Adelante. Y esta misión también tenía un radar, ¿sí? Que es esa imagen medio extraña que se ve allá abajo a la derecha, que básicamente el radar lo que hace es penetrar el suelo y rebota en las diferentes capas, y el instrumento se hizo especialmente para detectar la presencia de agua. Entonces, según la relación de hielo y roca que hay, va rebotando en las diferentes interfaces, es como un sonar, digamos, y uno lo que ve son esas capitas. Y por ejemplo, la composición que se ve arriba es justamente el casquete polar norte con la estructura interna que tiene. Adelante. Que es esto mismo. Se empezó a ver no tengo mucho como señalar, pero lo que se ve acá es esa montaña que se ve, todo eso es el casquete de hielo, y esa interfase que está aquí abajito, ¿hay un palito? No. Que se ve aquí abajo es el suelo, ¿sí? Y la base del casquete polar. Adelante. Entonces, claro, se empezó a tener toda esta información, hay un montón de agua subsuperficial, tenemos que ir a estudiar ese hielo. Se mandó esta misión, la Phoenix, que ahí en el mapa abajo se ve arriba, ¿sí? El puntito donde... ¡Ay, mil gracias! Ahí se ve el puntito donde amartizó Phoenix, ¿sí? Y la idea justamente era estudiar este permafrost. Adelante. Y un poco la dinámica del clima. Por ahí acá no dice mucho, estas son las nubes moviéndose en Marte, y acá aparece un puntito, ¿ven? Eso no es un error de la imagen, esperemos que se repita el loop, ¿sí? Eso es nieve cayendo. Adelante. Lo mismo acá, estos puntitos que se ven, este es el horizonte, todos esos puntitos que aparecen ahí no son errores, ahí, eso es nieve, ¿sí? Cayendo, estamos viendo nevar cerca del polo norte de Marte. Adelante. Y de hecho lo que se vio, esta es la sonda Phoenix, el lander Phoenix, estos son los paneles polares, y en el 2008, un poquito después de que aterrice, en el 2010, ya los paneles solares, habían desaparecido justamente porque precipitó tanta nieve que los rompieron. Adelante. Y de hecho se vio que esos puntitos de ahí, ¿sí? Eso es condensación de agua. Adelante. Y además lo que hizo la Phoenix es hacer un pequeño pocito, ¿sí? Y como aterrizó cerca de los polos, algo que se esperaba era encontrar hielo, y efectivamente se vio el hielo mezclado con el suelo. Adelante. Entonces, hoy en día, y un poco yendo al título de la charla, este fue como un raconto de la historia de la evidencia directa de hielos en Marte. Entonces tenemos las capas del casquete polar, ¿sí? Que, como yo les decía, son intercalaciones de hielo y sedimento y roca, ¿sí? Que tienen guardada una historia muy antigua de Marte, probablemente
del orden del millón, de los 10 millones de años, ¿sí? De los últimos 10 millones de años de la historia climática de Marte. Probablemente un poco más. Y después tenemos evidencias más modernas, ¿sí? Como son estos cráteres meteoríticos y algunas estructuras que vamos a ver ahora, que tienen una dinámica actual. Adelante. Entonces volvemos a esto. Estos son los cráteres que les mencioné antes, ¿sí? Donde se vio que la eyecta es de hielo y entonces empezó una búsqueda y hay gente que trabaja buscando cráteres actuales que estén pasando hoy en día, y entonces se busca entre una imagen que se saca ayer u hoy en una zona donde se espera que haya uno de estos cráteres, como que se trata de rastrear lo que se llaman nuevos impactos. Estos son mapitas de nuevos impactos, y lo que llama la atención es que lo siguiente. Uno para atrás. Ahí está. El mapa lo que muestra es parecido al mapa que mostré anteriormente de la cantidad de hielo de agua esperable según el instrumento se me fue el nombre. Sí, subsuperficial, ¿sí? Visto desde órbita. Y lo que se empezó a ver, los puntitos blancos representan estos nuevos cráteres donde efectivamente se está viendo que al impactar el meteorito, eyecta hielo, ¿sí? Entonces, lo que se ve que hay una cierta discrepancia y hay meteoritos encontrados un poquito más al sur que, según este mapa, no deberían eyectar hielo, y sin embargo se observó que eyectaron hielo. Entonces, claramente hay más hielo. Acá surge una pregunta, hay que explicar esta discrepancia y puede ser que tenga que ver con una dinámica, ¿sí? Que todavía no se entiende muy bien. Adelante. Entonces, y ahora me muevo un poquito a la Tierra. ¿Cómo vamos a estudiar lo que se llaman geoformas glaciarias o periglaciares en Marte? Y acá, pensándolo, en realidad uno ve una forma, ¿sí? Y el mecanismo de trabajo que tenemos en geología planetaria es: identifico una forma a través de una imagen, esa forma me hace recordar a algo terrestre y digo, bueno, me fijo si es similar o no y asocio esa forma a un proceso conocido en la Tierra, ¿sí? No sé si se entendió mucho esa disquisición, pero en la Tierra hay básicamente dos grandes ambientes asociados a los glaciares y a los hielos, que son el proglaciar, que tiene que ver con todo el ambiente que está pegado, ¿sí? A los glaciares, al hielo, y lo que llama el ambiente periglaciar, que no tiene que ver con la cercanía o no al hielo, sino que tiene que ver con procesos donde intervenga congelamiento y descongelamiento, pero no necesariamente tiene que haber un glaciar cerca. ¿Se entiende? Y cada uno de estos ambientes tiene sus formas características. Por ejemplo, seguramente escucharon, o tal vez no, pero la típica forma de un ambiente proglaciar son las morenas, ¿sí? Que son crestas que se forman por depositación, ¿sí? De los ciclos de avance y retroceso de los glaciares, van formando estas crestas, ¿sí? De material suelto. Después hay otras formas que son eskers, drumlins, hay un montón de formas asociadas a los glaciares. Y hay un montón de formas asociadas al ambiente periglaciar, que vamos a ver algunas de ellas ahora, que son lóbulos de gelifluxión, estos que están como en inglés lobes, glaciares de roca, algunas que se llaman Protalus rampart, estrías, ¿sí? Entonces,
cada una de estas formas es característica de uno de estos dos ambientes. Y obviamente que se superponen, porque si en las cercanías de un glaciar a veces o suele haber ambientes periglaciares, ¿sí? Pero como les decía, puede haber ambientes periglaciares sin la necesidad de un glaciar. Adelante. Entonces vamos a empezar un poquito con los ambientes glaciares directos. Esto es en la cordillera de los Andes, ¿sí? Acá tenemos un hermoso glaciar, un valle glaciario, ¿sí? Donde todo esto es hielo. Esto es lo que se llama un glaciar de roca, ¿sí? Esto es otro glaciar de roca. ¿Ven esta forma medio lenguada? ¿Sí? Por ahí me dicen es muy sutil la diferencia, pero no es un glaciar cubierto. Un glaciar cubierto es otra cosa. Un glaciar de roca es una masa, ¿sí? Entremezclada de hielo y roca que tiene su propia dinámica. Es básicamente esto que les decía, un permafrost en movimiento. Como les decía, esto es en Mendoza, esto es en Marte, ¿sí? Entonces, vemos que hay formas, ¿sí? Que se asemejan muchísimo a este tipo de estructuras, ¿sí? Entonces, esa es la forma de trabajo. Uno dice, bueno, esta forma lo primero que me hace recordar es a una lengua glaciaria, ¿sí? Vamos a estudiarlo con esa hipótesis. Adelante. Y de hecho se ve y se describieron en Marte, se describen estas GLF, Glacier-like Forms. ¿Por qué se le pone, es muy típico del inglés esto, tipo glacier-like? Como se parece a los glaciares, pero no estamos seguros de que sea un glaciar. ¿Sí? Porque nadie fue y vio si hay hielo efectivamente, pero se ve una forma lenguada, se ve una forma, esto es en la Tierra, ¿sí? Este sí es un glaciar cubierto de roca. Fíjense las similitudes, ¿no? Crestas transversales, ¿sí? Que van avanzando, una forma lenguada, que va bajando de una pendiente, eso también es importante, ¿sí? Entonces, se hipotetiza con que son glaciares cubiertos. Y además, adelante, no están en cualquier parte, sino que están en zonas, digamos, no están en el Ecuador, sino que están en zonas de latitudes medias hacia arriba. Son todos estos puntitos a color y en negro que se ven acá. Adelante. Y tienen ciertas características que son típicas de un valle glaciario terrestre, que es una cabecera, ¿sí? Una lengua que baja, crestas transversales. Estas crestas lo que indican es que está en movimiento, ¿sí? Justamente porque es típico de los glaciares que se produzcan fracturas a medida que se va deformando por la pendiente. Adelante. Y después se ven cosas más curiosas como estas, ¿sí? Donde, por ejemplo, este es un cráter, este es un trabajo que estudiaron estas crestas de aquí, ¿sí? Y justamente son un indicio. Esta imagen muy psicodélica es todas estas granulaciones, es producto de que hay hielo, ¿sí? Y que ese hielo está fluyendo, se está moviendo, entonces por eso se producen esas deformaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay hielo que está bajando. Este es un cráter meteorítico, esta es la parte más baja, esta es la parte más alta, entonces está descendiendo por la pendiente hacia la parte más baja. Adelante. Hay otras formas, ¿sí? Más formas lenguadas, estas crestas, ¿sí? Que son indicios de movimiento. Después estas crestas lobadas, ¿sí? Son parecidas a las morenas terrestres. Adelante. Adelante. Ahí está. Yo les hablaba que una geoforma típica de ambiente glaciar son las morenas, que es una cresta producida por el depósito de sedimento a medida que avanzó el glaciar y luego retrocedió.
Estas dos imágenes son de la Tierra, acá están, esto es en Noruega, esto lo había puesto, esta es de Canadá, ¿sí? Y estas dos son de Marte, fíjense, estas crestitas, justamente se especula con que acá hubo un glaciar que avanzó hasta esta parte, depositó este sedimento y luego se sublimó, se erosionó. Adelante. Lo mismo esto, ¿no? Esto obviamente es en la Tierra, en Canadá. Ven estas crestas del avance del glaciar y estas crestas, ¿sí? Que se ven también en una zona de Utopía en Marte, ¿sí? Entonces, son todos indicios de la presencia de hielo. Adelante. Y como les decía, en las geoformas, hasta ahora estas serían formas de un ambiente proglaciar, asociado a glaciares. Hay otras formas de ambientes periglaciares que tienen que ver más con una dinámica de que hay hielo, pero hay ciclos de congelamiento y derretimiento. Estas son formas típicas de la Tierra, ¿sí? Cuñas de hielo, suelos poligonales, domos de congelamiento, talud, lóbulos, protalud rampart, glaciares de roca. Vamos a ver algunas de estas, pero casi todas se han observado en Marte. Adelante. La típica forma, o casi que es parte de la definición del ambiente periglaciar, es que haya un suelo congelado o permafrost. El permafrost en la Tierra se define como un suelo que está congelado por más de 2 años y tiene que ver justamente con la temperatura en superficie y el gradiente geotérmico. Adelante. Como les decía, es típico de Canadá, Siberia, ¿sí? Las zonas peripolares, pero también en zonas montañosas se da. Y en las zonas montañosas tiene una dinámica diferente justamente por la insolación diferente entre una ladera y otra. Adelante. Una característica típica del permafrost son lo que se llaman los suelos poligonales, ¿sí? Que ven estas estructuras como de círculos de piedras, ¿sí? Justamente se da por una dinámica de congelamiento y descongelamiento. Ese proceso de congelamiento y descongelamiento va separando las rocas más finas de las más gruesas y hacia los bordes del suelo va quedando esos anillos más gruesos. Adelante. Y esto es en Marte, estas las imágenes de la Phoenix también, ven que se ven estas características poligonales, ¿sí? Son suelos poligonales. Adelante. Seguimos, este es un hermoso suelo poligonal de A y B son de Marte, C es de la Tierra, ¿sí? Pero viendo este suelo poligonal, uno, enseguida empieza a hipotetizar, bueno, en la Tierra, ¿dónde aparecen estos suelos poligonales? Son típicos de ambiente de permafrost. Es decir, que tiene que haber hielo y tiene que haber ciclos de congelamiento y descongelamiento. Adelante. Otra forma son los que se llaman los pingos, ¿sí? O domos de congelamiento. Esto es en la Tierra, esta no es la mejor imagen, pero bueno, esto es en Islandia. Esto no es un volcán, sino que es una montaña y en el medio, que creció, porque en el núcleo de la montaña hay una especie de lengua de hielo, ¿sí? Es toda una masa de hielo que se hinchó justamente por la expansión del volumen al congelarse el agua. Adelante. Y básicamente estos pingos justamente se dan. Tiene que haber una circulación del agua, se empieza a acumular agua durante el verano, primavera, en invierno se empieza a congelar, ese congelamiento tiene una expansión de volumen y eso genera esta especie de estos conos que parecen volcancitos. Adelante. Y esto es lo que se ve en Marte, ¿no? Estos domos que se ven acá, se supone, ¿sí? Se especula también con que sean pingos o domos de congelamiento, es decir, que tienen un núcleo interno lleno de hielo. Y asociado a estas estructuras, a veces encontramos, estas que se ven acá, son depresiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, en invierno se
congela el agua, se expande, se genera el domo, y cuando en verano, en primavera, que se derrite o sublimaría en el caso de Marte, colapsa ese domo y se producen depresiones. Adelante. Bueno, perdón. Este es un mapita de donde se observaron, ¿sí?, esos domos o pingos, y se ve algunos que están en zonas bastante ecuatoriales. Adelante. Y como les decía, asociados a estas estructuras hay otro tipo de estructuras que se llaman termokarst, ¿sí?, que son depresiones, esto es en la Tierra, justamente que ocurren cuando una masa de hielo se derrite, ¿sí?, queda un pozo, una cavidad, y esa cavidad en la Tierra se suele rellenar de agua. Esto es lo que se observa en Marte, en esta zona de Utopia también, Utopia Planitia, en el hemisferio norte, y se especula con que estas depresiones tendrían que ver con justamente el derretimiento o sublimación, más que derretimiento, sublimación de núcleos de hielo subsuperficiales. Adelante. Bueno, estas son estas estructuras que se llaman Scallop Depression. En principio se le dan este nombre justamente por la forma que tienen, pero se asocian a que hubo un núcleo de hielo. Adelante. Acá voy a hacer un poco de autobombo. Este es un trabajo que hizo una de mis becarias, justamente para estudiar este tipo de estructuras asociadas que se especula con que sean termokarst, es decir, que estas depresiones que se ven, ¿sí?, subcirculares, no son impactos meteoríticos, sino que tienen que ver con que había ahí núcleos de hielo, fragmentos de hielo, concentraciones de hielo que sublimaron y se produce el colapso del material que está del suelo superior. Adelante. Esta es la zona donde se hizo ese trabajo, por ejemplo. Estos son ejemplos terrestres, ¿sí?, de estos termokarst, ¿sí?, y esto es lo que se ve en Marte. Esta es una imagen HiRISE, ¿sí?, donde se ve justamente una lengua que asociamos a algo similar a un glaciar de roca, y justamente se asocian esos posibles termokarst, ¿sí?, con esa lengua. Adelante. También se han observado lo que se llaman lóbulos de solifluxión o lóbulos de gelifluxión, que básicamente siempre que haya ciclos de congelamiento y descongelamiento y una ligera pendiente, apenas de 1 grado, ¿sí?, el suelo empieza a moverse en lo que se llama un reptaje, ¿sí?, se forman estos lóbulos, esto es en la Tierra, ¿sí?, estos lóbulos que se ven es porque el suelo se está moviendo pendiente abajo, o estas crestas de acá también, en los ciclos de invierno-verano, ¿sí?, y estos lóbulos se observan en Marte también. Esto acá indica la flecha, la pendiente que está bajando hacia allá, justamente todos estos lóbulos que están formándose pendiente abajo. Digamos, uno dice, bueno, sí, la forma se parece, ¿y qué? Y bueno, lo importante es eso, perdón, una para atrás, podemos volver, se pasó sola, me parece. Que en la Tierra estas estructuras se asocian a ciclos de congelamiento y descongelamiento. Entonces tenemos que explicar en Marte, si vemos estas estructuras y uno se empieza a preguntar, entonces ¿significa que en Marte hay ciclos de congelamiento y descongelamiento de agua, de hielo de dióxido de carbono? Si no hay agua líquida en Marte, ¿cómo puede ser que se formen estos lóbulos tan similares a la Tierra? Es decir, que los ciclos de sublimación, congelamiento funcionan igual. Entonces, este tipo de preguntas son las que surgen a ver una estructura tan parecida. ¿Son lo mismo? Capaz que hay otra explicación y capaz que estamos pensando que son tan parecidas, pero capaz que no tienen nada que ver con hielo y estamos diciendo cualquier cosa y hay que quemar todos los libros. Adelante. Otras estructuras parecidas que tienen un nombre bastante extraño, Protalus rampart, son como estas lomaditas que se ven, esto es en la cordillera de los Andes también,
se asocian en la Tierra se suelen asociar acumulación de nieve, a nichos de nieve, ¿sí? Funcionan algo parecido a lo que le comentaba de una morena, ¿sí? Se acumula nieve, ¿sí? Y en los sucesivos ciclos de congelamiento y descongelamiento se empieza a acumular material y se forma un escaloncito en la pendiente. Bueno, y esto es lo que se ve en Marte, ¿no? Se ve, esto es la pared de un cráter, ¿sí? Acá hay un montón de formas periglaciares. Fíjense, tenemos acá una zona que parece tener termokarst, una pendiente llena de gulis, se llaman, o canales, ¿sí? Que están depositando material pendiente abajo, y ese material tiene una forma muy parecida, ¿sí? A estos Protalus rampart. Una para atrás, perdón. Y además, ¿se acuerdan las imágenes de suelos poligonales que les mostré? También son de esta zona. Adelante. Y así como uno dice, ¿y hay alguna forma que no exista en la Tierra? Sí, estos aracnoides, ¿sí? Ese es el nombre que se les da, son este patrón, ¿sí? Estas son crestas que se nuclean en una especie de centro, tendrían que ver con un ciclo de sublimación del hielo de dióxido de carbono. El hielo de dióxido de carbono es muy transparente y lo que se piensa que sucede justamente es que en invierno se forma una capa de hielo de dióxido de carbono, como muestra esta imagen. Cuando empieza a incidir los rayos solares, se genera una especie de efecto invernadero, ¿sí? Que no sublima la parte superior del dióxido de carbono, sino que sublima la parte inferior, ¿sí? Eso produce una acumulación de gas de dióxido de carbono y se producen pequeñas erupciones, ¿sí? Que es lo que se ve en esta imagen, estos manchones oscuros, es porque se expulsó material fino, suelto, y están asociados a estos aracnoides. Adelante. Entonces, un poco lo que les decía antes, ¿no? Un ambiente periglaciar es súper complejo, tiene todos los ambientes, pero bueno, hay que tener en cuenta la temperatura del aire, la temperatura del suelo. En Marte particularmente, si hay dióxido de carbono versus agua, la litología, con esto quiero decir, el tipo de roca no es lo mismo, tal vez si hay una roca más dura, más cohesiva, algunas formas, hay preferencia por algunas formas en lugar de otras, la latitud, la altitud, el gradiente geotermal, la pendiente, infinidad de factores, ¿sí? Que hay que tener en cuenta para la formación de estas estructuras. Adelante. Y esta es la misma imagen que les mostré antes, pero un poco en perspectiva y, como les decía, ¿no? Este sería un típico ambiente periglaciar por todas las geoformas que vemos, terrestre prácticamente, pero en Marte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una zona montañosa, más allá que sea un impacto de un cráter, es una zona montañosa. Tenemos estos canales, ¿sí? Que evidencian la posible presencia de agua líquida, aunque sea en muy poquita cantidad, ¿sí? Esta especie de Protalus rampart al pie de la pendiente, suelos poligonales, estructuras de tipo termokarst. Fíjense acá, hay una cresta, como les mencioné al comienzo, similar a una morena, ¿sí? Así que todas estas estructuras justamente nos indican que Marte es un planeta periglaciario. Adelante. Y lo complejo, lo complejo y la pregunta que surge es decir, bueno, todas estas estructuras, como les decía antes, ¿están activas? ¿Son inactivas?
están funcionando hoy en día, son del pasado y ya, digamos, ocurrieron en algún momento del pasado, pero ya no son activas. Este señor Laskar se puso a estudiar el eje de rotación marciano y lo que se ve que al no tener una luna como nuestra luna, un satélite tan grande, el eje de rotación varía mucho a lo largo habría variado mucho a lo largo de la historia de Marte. Se calcula que entre casi cero, ¿no? De un eje casi vertical hasta casi 40, 50, 55 grados. Y él es un astrónomo que se puso a estudiar justamente, hizo todos los cálculos de la evolución orbital de Marte y sacó datos de excentricidad, del perihelio, de la inclinación del eje marciano hacia atrás, ¿sí? Hace un modelo y llega a 20 millones de años para atrás, ¿sí? Cómo habría sido la órbita de Marte y el eje de inclinación de Marte 20 millones de años para atrás y hacia adelante unos 10 millones de años. Cómo va a ser en el futuro. Más allá de 20 millones de años, el modelo, él lo dice, se pone tan caótico que decir algo no tiene sentido, entonces por eso lo corta acá. Pero básicamente, y hoy en día, y esto es como un paradigma aceptado hoy en día, digamos, la mayor parte de la comunidad trabaja sobre esto, es que más o menos a los 5 millones de años, Marte habría tenido un cambio muy grande en su oblicuidad del eje. Este es el Marte actual, ¿sí? De 5 millones de años para atrás, ¿sí? El eje, la oblicuidad del eje, la inclinación, este ángulo, ¿sí? Habría sido de entre 30 y 40 grados en promedio. ¿Qué implica esto? Un poco como muestran estos cartoons, dibujitos, ¿sí? Que justamente si variamos mucho el eje de inclinación, eso va a hacer que varíe mucho las estaciones, ¿sí? Y que varíe mucho dónde se ubican los casquetes polares, ¿sí? Entonces tenemos, si el eje se inclina mucho, tenemos, de referencia este es como el Valle Marineris, acá estamos cerca del Ecuador, ¿sí? Bueno, es perpendicular al eje, ¿no? Obviamente, pero fíjense, se especula con que se podría formar un casquete polar en el Ecuador, y cuando el eje se pone muy vertical, casi cero, se forman dos casquetes polares en norte-sur, pero se extienden mucho hacia el Ecuador. Entonces, en Marte además hay que tener en cuenta eso. Decir, bueno, puede ser que muchas de estas estructuras que yo les mencioné, que se ven cráteres de impacto, que eyectaron hielo, sea hielo que haya quedado de hace 10, 15, 20 millones de años, de cuando el eje, tendría que ser de un momento anterior, porque se sabe que hace 10, 15 millones de años, bueno, sí, podría ser en el Ecuador, sí, o de un momento donde el eje era muy vertical, sí, y el casquete polar se extendía cerca del Ecuador. Adelante. Ya estamos llegando casi al final, pero bueno. Algo también en lo que empezamos a trabajar y un poquito con esa hipótesis es un pequeño aporte que intentamos hacer, ahora les voy a contar, es estudiar este cráter Luz, ¿sí? Es ese crátercito de ahí, que junto con este Korolev y Luz tienen un hermoso casquetito polar, ¿sí? En el centro del cráter. Perdón, yo digo un casquete polar, un casquete de hielo, no es un polar. Pero bueno, lo que representan estos dos cráteres es el hielo, es el hielo más al sur, ¿sí? Del hemisferio norte, que se observa directamente. Esto de acá es nieve, ¿sí? Pero es el hielo permanente más en la latitud más sur del hemisferio norte. Y la pregunta que hay es si este hielo justamente es local, o sea, ese casquetito surgió localmente, o
habría sido una expansión de todo el hemisferio, del casquete polar del hemisferio norte, que llegó hasta estas latitudes y después retrocedió hasta hoy en día ser la masa que está. Entonces es un relicto, ¿sí?, de ese casquete polar que se extendió. Adelante. Y nada, esto lo voy a pasar medio rápido. Pensando en eso, hicimos un trabajo, y mi grupo está trabajando también, en hacer un código de alrededor de 50, 60. Uno esperaría que se hubiera formado en la parte sur y sin embargo está en la parte norte. Adelante. Y que, esto que les comentaba antes, que podría existir un proceso de retroalimentación de la misma topografía del casquete. Adelante. Y bueno, con todo esto y un poco, antiguamente como que se pensaba en un Marte un poco más simple, ¿sí?, donde digamos que hoy en día lo que veíamos era un Marte totalmente congelado, de un Marte pasado que era más cálido, con una atmósfera más importante, donde había mucha agua. Hoy esa idea cada vez está cambiando más y se especula con que justamente asociado a estos cambios de oblicuidad, ¿sí?, del eje y a la dinámica de la atmósfera, habría a lo largo de la historia convivido zonas de, esto que se ve acá, de zonas nibias o de glaciares en latitudes medias y bajas, con zonas donde podría haber habido agua líquida, y sí, con el tiempo fue cada vez enfriándose, ¿sí?, y hoy en día vemos a este Marte que prácticamente es un ambiente periglacial. Adelante. Así que bueno, gracias. Para terminar, esta es una imagen que salió hace poco en las noticias de una cara de un oso, y dicen, uy, apareció una cara de un oso en Marte, qué sé yo. Justamente lo que vemos acá son varias de las formas que vimos. Esto es un pingo, uno de estos domos de congelamiento, es decir, esta estructura se piensa que tendría un núcleo con hielo, y esto es colapso por la sublimación. Estos serían cráteres de impacto que a su vez se agrandaron justamente por procesos de termokarst. Es decir, que también estamos viendo evidencias de hielo subsuperficial en Marte. Así que bueno, quedo abierto a preguntas. Espero que lo hayan disfrutado.